La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Juan Antonio García Villa es coordinador de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso de Coahuila y nos acompaña vía telefónica desde la ciudad de Saltillo. Diputado, muy buenos días. Les saludamos Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. Muy buenos días, Marcela, Juan, con el mismo gusto de saludarlos que en otras ocasiones. Hoy de nuevo en esta fría ciudad de Saltillo, desde esta fría ciudad de Saltillo. Gracias, diputado. Y bueno, pues para informar al auditorio sobre el monto pagado a la deuda pública estatal de 2010 a 2017, que de acuerdo con el documento de la cuenta pública de esos años, ascendió a 31,300 millones de pesos. Si pudiera abundar un poco al respecto, diputado. Juan, en primer lugar, conviene precisar que ese monto incluye lo que popularmente se conoce como las ADEFAS. Así es. Es decir, lo que está pendiente de pago al momento en que cierra el ejercicio fiscal cada año, el 31 de diciembre, por muchas razones, porque como dicen, la ventanilla se bajó a cierto día, incluso lo hacen antes del día 31 de diciembre, y ahí están todo tipo de pagos que perfectamente pudieron haberse pagado y se consideran como adeudos de ejercicios fiscales anteriores que se cubren en el ejercicio siguiente, o sea, un adeudamiento, una deuda de cualquier tipo que se tiene que documentar dentro de ciertos días después de que cerró el ejercicio para el efecto de que no se considere como deuda y luego los acreedores se vean en complicaciones para recuperar sus montos, se llama así ADEFAS, pero no necesariamente se arrastran de un ejercicio para el otro. Es esa misma cuantificación que usted menciona por el periodo que señaló de 2010 a 2016, porque todavía las cifras últimas del ejercicio 2017 no las conocemos hasta que se presente la cuenta pública del año pasado, que ocurrirá el próximo mes de abril. Entonces, lo que pudiéramos estar ciertos en términos generales es que el monto pagado por servicio de la deuda, que incluye tanto las amortizaciones de capital como el pago de intereses, andaría en cerca de los 22,000 millones de pesos, que es lo que pudiéramos señalar que corresponde a la realidad, cuando menos de lo que esté en las cuentas públicas, a reserva de que se aclare bien esto de las ADEFAS y a reserva también de que se tome en cuenta un elemento que siempre ha parecido como muy gelatinoso, el pago a proveedores, que generalmente son constructores, pero aunque también hay endeudamiento de proveedores que aportan insumos, todo tipo de insumos al gobierno del Estado en este caso, y no queda documentado como deuda pública. Es una cantidad también incierta, pero lo que corresponde en sentido estricto a estos conceptos que le menciono, pues son del orden de 22,000 millones de pesos solo por servicio de la deuda, sin que se haya mejorado necesariamente el perfil del endeudamiento en lo que corresponde al principal o capital. Y es importante hacer esta precisión, sobre todo en el sentido de que estamos hablando únicamente de lo que son los adeudos a bancos. ¿Se tiene el dato, diputado, de cuánto se le debe a proveedores y constructoras, tomando en consideración que la semana pasada en su comparecencia, Blas Flores, el secretario de Finanzas, al ser inquirido sobre esa información, cuánto se les debe a proveedores, dijo que no traía la información en ese momento, pero que la daría en esta semana? Hasta donde yo tengo entendido, no la hemos conocido. Y como consta la opinión pública a lo largo de estos 7, 8 años en los que la deuda pública del Estado ha sido no solamente un tema constante, sino muy opaco, nunca se ha sabido con exactitud el monto de las deudas que se tienen con proveedores. De repente dicen unas cifras, luego las ocultan, incluso de manera pues muy poco, ya no digo transparente, muy grosera.
las ocultan que para no poner en riesgo la estabilidad de la economía. Ellos no advierten que se pueda poner en riesgo más de lo que ya está con la propia opacidad. Entonces, pues no hemos recibido, que yo sepa, esa información, que también puede modificarse pues prácticamente de una semana para la otra, ¿no? Lo que consta y lo que se entiende en sentido estricto por el endeudamiento público del Estado, del gobierno del Estado, es lo que está documentado con instituciones bancarias o financieras. Ahora, diputado, de acuerdo con los pagos efectuados de deuda pública del gobierno del Estado, un documento de la cuenta pública del gobierno, nos viene un desglose del monto pagado de deuda pública de los años 2010 a 2017. Y viene también en una columna lo que es inversión pública, y si sumamos el monto pagado de deuda en los años de 2014, 2015 y 2016, es el triple de lo que se pagó de inversión pública también en esos mismos años. ¿Podría usted abundar un poco en ese dato? Sí, cómo no. Primero, Juan, permítame corregir una información. Justamente lo que yo le comenté como como servicio de la deuda de 22,000 millones, no. Según esta información del año 2010, no 2011, a 2017, son casi 26,000 millones de pesos el servicio de la deuda. Y sin ADEFAS. Sin ADEFAS, claro. Efectivamente, por la razón que ya mencioné, que es un concepto un tanto escurridizo, ¿no? Ajá. Sí, pero ya con ADEFAS asciende a esos 31,337 millones. Esa es la información que en efecto arrojan de manera acumulada las cuentas públicas, pero como había dicho, el saldo no necesariamente se arrastra de un ejercicio para el otro, como sí ocurre en el caso de la deuda pública. Sí, como su nombre lo dice, son de ejercicios fiscales anteriores. Sí, y casi siempre son de inmediato anterior, ¿verdad? Así es. Por eso vemos que a veces un año sube, el otro baja, etcétera, ¿no? Bien. Y lo que yo le mencioné de 21,000 o casi 22,000 millones de pesos corresponde a inversión pública. En la inteligencia suponemos de que el concepto se ajusta estrictamente a la condición que pone tanto la Constitución General de la República en su artículo 117 como la que define el concepto en el caso de la Constitución Política del Estado, que se entiende por tal aquella inversión pública que es productiva. Pongo un ejemplo. No toda la construcción necesariamente es productiva. Se elige un gran monumento, algún prócer de la patria o local. Es construcción en sentido estricto, pero no es productiva. Se arregla o se construye un puente sobre una carretera que tuvo quizá menor costo que el monumento, y esa sí sería obra pública productiva. Porque a mí lo que me ha llamado la atención en esta acumulación de la inversión pública es un monto que me parece muy discutible, que es el que se señala para el ejercicio 2011, justamente cuando estalló todo este escándalo que se mantuvo en la secrecía durante varios años y que me menciona una inversión pública de más de 9,600 millones de pesos. Creo que es un ejercicio que se debe revisar con lupa para establecer exactamente en qué consistió esa inversión pública productiva en el ejercicio 2011, que fue el año aquel de euforia del anterior gobernador, cuando se creía pues que incluso pudiera haber sido presidenciable, que se fue dirigente del PRI, etcétera. Sobre esa base, que es un dato que a mí me llama la atención, pues sería una inversión que estaría por debajo de lo que ha sido el servicio de la deuda. Es decir, se ha invertido menos de manera productiva por el gobierno del Estado de lo que se ha reembolsado de capital y de lo que se ha pagado por intereses. Una situación verdaderamente absurda, porque no ha disminuido el monto de lo que se debe y ya se ha pagado más por ese monto
de lo que ha sido la inversión pública productiva, que es a lo que en teoría se debe dedicar el endeudamiento. El endeudamiento, lo dice la Constitución, solamente puede ser eso, que acabamos de mencionar reiteradamente, inversión pública productiva, y en una reciente reforma al artículo 117 de la Constitución Federal, además se reitera que la deuda pública jamás podrá ser para el pago de gasto corriente. Y además aquí habría que agregar que esos 9.604, casi 9.605 millones de pesos que se informa de inversión pública en un solo año sería lo que suman de inversión pública 2012, 2013, 2014 y 2015. Es decir, que en un año se invirtió lo que se invirtió en los 4 años posteriores, cuando se supone que en los años subsecuentes se invierte más que en los años anteriores. No sé si me equivoque, diputado. No, así es, perfectamente hecho el razonamiento. Por eso mismo parece que no es real o correcta esta cifra, o porque disminuyó prácticamente a la octava parte, a la sexta parte de un ejercicio para otro, y esa misma tendencia de muy poca inversión pública productiva se ha registrado en los últimos ejercicios. Ahora, ¿se tiene conocimiento cuál fue el destino de los 2.500 millones de pesos que solicitó el anterior gobierno para el pago a proveedores y constructores? Bueno, pues se supone que era para eso, y se supone que ese pago debió haber sido para constructores que no fueron quienes suministraron insumos para cubrir gasto corriente. No lo tenemos claro, y recordará usted y recordará la opinión pública que fue un dato que se mantuvo con un sigilo verdaderamente increíble, porque además se dice, hay forma de saberlo, porque lamentablemente los mismos proveedores tienen temor de la reacción del propio gobierno del estado, que formal u oficialmente les estuvieron haciendo quitas después de que tardaron tanto tiempo en pagarles. Todavía les disminuyen el monto de lo que fue su endeudamiento. Uh-huh. Licenciado, buenos días, le saluda Marcela Pámanes. Marcela, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Licenciado, para preguntarle algo que ha trascendido y que ha sido nota de diferentes diarios y publicaciones en el Estado, y es lo que se gastaron del fideicomiso maestro de la deuda, y entonces estamos hablando de millones de pesos, corríjame si no son más de 60 millones de pesos los que se gastaron, y cómo es que se van a reponer, y por qué es tan importante no tocar el fideicomiso, y si lo hicieron en pleno uso de sus facultades legales. No, pues desde luego que no. Todo esto es de mucha opacidad, Marcela, y si encontramos 60 millones para un monto de estas cantidades, se pierde. Por eso lo que se ha insistido, y justamente ayer la Diputación de Acción Nacional propuso que se reforme la ley de deuda pública, no solo para irle siguiendo las causas a montos que, aunque importantes, son relativamente pequeños con las magnitudes de las cifras de las que estamos hablando. Y es increíble que después de 7, 8 años, con todo esto que se ha pagado, el monto del endeudamiento no haya disminuido, y ya se han tenido 2 reestructuras y viene una tercera. ¿Por qué? Porque el perfil de la deuda no mejora en sentido estricto. Lo único que se viene haciendo es negociar que los pagos de amortización sean menores, y esto lo subrayo quizá con un entrecomillado, sean menores, para que les permita tener al gobierno del Estado un respiro para financiar su gasto corriente. Es exactamente lo que sucedió con este préstamo que de manera apresurada se aprobó en diciembre del año pasado por casi 1,000 millones de pesos, que no venimos a saber sino hasta hace 2 semanas a qué se destinó, pero solo nos dijeron el sector y no hubo una explicación puntual de que lo que se destinó, por ejemplo, a desarrollo social,
haya sido obra pública productiva, y no porque estemos en contra del gasto en materia de desarrollo social. Lo que parece inadmisible es que este tipo de gasto público se pueda financiar o se deba financiar con endeudamiento público. Uh-huh. Entonces, lo que hace falta aquí es mejorar a través de una reestructura completa, eficaz, transparente, que el perfil de la deuda mejore. Y hasta ahora no ha mejorado porque solamente se ha ampliado el término del pago 15, 20, 25 años, pero se siguen pagando cantidades estratosféricas por este endeudamiento atroz, desordenado, sin falta de sentido que se tuvo durante varios ejercicios, y que ahora vemos las consecuencias y las repercusiones negativas que están teniendo sobre las finanzas del gobierno del Estado, pero también sobre las condiciones de vida de la población, porque faltan insumos. La carencia más grave es en el sector salud, y esto es consecuencia de este desorden financiero verdaderamente de campeonato que se tuvo durante varios ejercicios y que ahora no se haya cómo hacerle. Lo que se planteó ayer en una iniciativa para modificar la ley de deuda pública del Estado es que se establezcan determinadas condiciones para que estas reestructuras tengan el efecto que se desee, porque no se están logrando más que simples respiros de alguien que está colgado para ser ejecutado. La verdad es que así es la realidad de lo que está viviendo el Estado. ¿Qué es lo que se debe proponer? Pues lo que se ha hecho en las reestructuras, si así se le llaman, en el ámbito internacional, por ejemplo, que tuvo el país a principios de la década de los 80 en materia de deuda pública externa, deuda externa, o lo que se logró incluso en este tan criticado escándalo del FOBAPROA, las famosas quitas. Claro. Estamos todos seguros de que algunas instituciones financieras que conocen muy bien el mercado financiero y que conocen los requisitos que un gobierno del Estado debe reunir para lograr los préstamos, es decir, que se destinen a obra pública productiva, que debieron haberse cerciorado de que efectivamente iba a deuda pública productiva y no a otros fines. Claro. De que sabían que esos endeudamientos de ciertos montos para arriba o de ciertos plazos, a mediano o largo plazo, deben ser aprobados por el Congreso del Estado. Y no solamente no fueron aprobados, sino fueron aprobados de manera fraudulenta, es decir, con decretos que finalmente ni siquiera existieron. Y todo eso se vino a regular en 2011. Y lo más escandaloso es que nadie de los funcionarios del gobierno del Estado esté pagando las consecuencias. Las consecuencias las estamos pagando los contribuyentes y en general toda la población del Estado de Coahuila. Definitivo. Licenciado, un tema que dará mucho de qué hablar en los próximos días, los próximos meses, y que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años. Diputado Juan Antonio García Villa, coordinador de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso de Coahuila, nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. Muchas gracias, Juan. Un saludo a Marcela, también muy agradecido. Y cuando me refería a la fría ciudad de Saltillo es porque el clima está muy fresco. Bien, muy buenos días.